salga a la calle, salga del despacho y se fije en el rostro de muchos aragoneses. Agotamiento y desesperación. Tenemos demasiadas familias en paro, tenemos demasiadas familias en ERTE, tenemos demasiadas empresas que han quebrado, tenemos demasiadas empresas que pueden quebrar. Y tenemos también demasiadas personas que, aun cumpliendo los requisitos para obtener las ayudas del alquiler, no las obtienen, incrementando su propia vulnerabilidad. Y mi pregunta es si ustedes muchas veces comprenden a los aragoneses. Parece que no, con sus manifestaciones triunfalistas. Parece que no, cuando sale permanentemente dando lecciones de lo bien que funciona Aragón. Parece que no, cuando determinados miembros de su gobierno piden paciencia, cuando lo que tiene que plantear son soluciones. Parece que no, cuando usted mismo sale atacando a sectores, a colectivos, a alcaldes. Mire, se lo pido con franqueza, deje ya ciertos relatos, abra los ojos y pise la realidad. No le vendrá mal al conjunto de la sociedad aragonesa. Sienta esa especie de nudo que tiene mucha gente en el estómago, señor Lambán, que esa es una realidad. Sienta ese nudo que tiene mucha gente que está sufriendo, que esto no va de la nieve, que no va de los bares, que no va de los restaurantes, que no va del ocio nocturno, que no va de las cantidades de profesionales que no tienen actividad, de la cantidad de autónomos que están sufriendo, que esto va de todo, señor Lambán, de todo va. Por eso el enfoque debe ser desde ese contexto. Y no se sienta atacado por estas manifestaciones que le estoy haciendo porque no se ajustaría a la realidad. Siéntase respaldado por nuestra posición, créalo, una posición crítica en alguna ocasión, o en muchas ocasiones, pero también dispuesta y seria. Son otros los que les apetece ver el toro desde la barrera, allá ellos. Pero escúcheme, señor Lambán, sienta por una vez lo que sienten los aragoneses, que nos vendrá a todos mejor.